Buenas noches, mi nombre es María González. Por medio de este video daré a conocer el desarrollo de un ejercicio de circuitos trifásicos para la materia de circuitos 2. El enunciado para el ejercicio dice así: para el circuito trifásico equilibrado de la figura, se conecta una línea trifásica de 400 voltios y 50 Hz. Calcular la impedancia de la fase, intensidad de fase, intensidad de línea, factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente. ¿Sí? A continuación dibujaré en pizarra el circuito. Ok, prosigo entonces con la figura del circuito. 60, 60, 60. 60 micros, 40 ohm para las resistencias. Coinciden que son iguales, por lo tanto estamos en presencia de un circuito equilibrado. ¿Sí? ¿Equilibrado en qué forma? Triángulo. ¿Sí? Los datos que tenemos de este ejercicio son los siguientes: voltaje 400, el valor de los capacitores son 60 micros, de la resistencia 40 ohm y de la frecuencia 50 Hz. Debo calcular la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, el factor de potencia, la intensidad de línea y la intensidad de fase y la impedancia de fase. Para encontrar la impedancia de fase se emplea la siguiente ecuación: Z es igual a ¿quién? A la raíz de la reactancia capacitiva al cuadrado más la resistencia al cuadrado. Para este ejercicio no tengo dentro de mis datos la reactancia capacitiva, por lo tanto para hallar la reactancia capacitiva empleo otra ecuación, la cual dice que la reactancia capacitiva va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor de los capacitores. Sustituyendo la frecuencia, que es 50 Hz, y los valores de los capacitores, que son 60 micros, 60 por 10 a la menos 6, obtengo 53.05 como valor resultante para la reactancia capacitiva. Una vez hallado el valor, puedo sustituir dentro de la impedancia de fase. ¿Sí? Va a ser igual a ¿quién? 53.05 elevado al cuadrado más la resistencia, que es 40 elevado al cuadrado. Resuelvo y como impedancia de fase me da un valor de 66.44 ohm. ¿Sí? Entonces mi impedancia de fase sería 66.44 ohm. Ahora vamos a plantear la expresión para hallar la intensidad de fase. Borro por acá. Y para hallar la intensidad de fase decimos que la intensidad de fase va a ser igual al voltaje de línea sobre la impedancia de fase. ¿Sí? Por ser un circuito equilibrado, el voltaje va a ser igual al voltaje de línea. ¿Sí? O sea, cada línea el mismo voltaje. Entonces lo único que debo sustituir son los 400 voltios y el valor de la impedancia de fase, que lo acabé de hallar. Impedancia de fase va a ser igual a 400 voltios sobre 66.44 ohm. Y eso me da como resultado 6.02 amperes. ¿Sí? 6.02 amperes. Muy bien. Luego, para hallar la intensidad de línea, por lo nuevo, la ecuación es la siguiente: raíz cuadrada de 3 por la intensidad de fase. La intensidad de fase es un valor ya conocido y raíz de 3 pues solamente hay que resolver, sustituir y resolver. Entonces la intensidad de línea va a ser igual a raíz de 3 que multiplica a 6.02 amperes. Entonces la corriente de línea o la intensidad de línea sería 10.43 amperes. ¿Sí? 10.43 amperes, correcto. Ahora, para hallar el factor de potencia, recuerdo el triángulo de impedancias, ¿sí? En este caso, donde de este lado encuentro la reactancia capacitiva, de este lado la impedancia, las resistencias, y aquí está el ángulo. Para resolver el triángulo de potencias aplicando TOA, ¿sí? ¿Qué quiere decir TOA? Tangente del opuesto sobre el adyacente. Por lo tanto, la ecuación quedaría de la siguiente manera: tangente del ángulo, ¿sí?, va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. El opuesto sería
la reactancia capacitiva sobre la resistencia. Despejo el ángulo, y esto sería arco tangente de la reactancia capacitiva sobre la resistencia. La reactancia ya la conozco, es un valor ya conocido anteriormente, y la resistencia también ya la conozco, que es un dato. Entonces el ángulo sería arco tangente de la reactancia capacitiva, que calculada anteriormente me dio 53.05, sobre la resistencia, que es 40. El ángulo da como resultado 52.98 grados. Este ángulo que está aquí, ¿sí? Ese es el ángulo de desfase que hay entre la intensidad y la tensión. Pero para hallar el factor de potencia, eso es el coseno del ángulo. Y el ángulo es 52.98. Entonces sustituyo factor de potencia es igual al coseno de 52.98 grados. Dando como resultado el factor de potencia de 0.602. Entonces 0.602. ¿Sí? Y ahora para hallar las potencias activa, reactiva y aparente, aplico las fórmulas para ello. Para la activa, voy a hacerlo con un colorito. Sí, para la activa, para la reactiva y luego trabajaremos la aparente. La ecuación para la activa, que es P, va a ser igual a raíz de 3 por la intensidad de línea, por el voltaje de línea, por el coseno del ángulo o el factor de potencia, ¿sí? Sustituyo la ecuación raíz de 3 por la intensidad de línea, que es 10.43, por el voltaje de línea, que es 400, por el coseno del ángulo, que es 0.602, y la potencia me estaría dando un valor de 4.350,12 watts, ¿sí? Eso en cuanto a potencia activa. Ahora en potencia reactiva sería Q, va a ser igual a raíz de 3 por la corriente de línea, la intensidad de línea, por el voltaje de línea, por el seno del ángulo, ¿sí? Sustituyendo raíz de 3 por la corriente de línea, intensidad de línea, que es 10.43 por 400, por el seno del ángulo. El ángulo dio 52.98 grados. Y ello me da como resultado una potencia reactiva de 5.769.54 voltiamperes reactivo. ¿Ve? Y por último, para la potencia aparente, la ecuación será la siguiente. S va a ser igual a raíz de 3 por la corriente de línea por el voltaje de línea, ¿sí? Sustituyo raíz de 3 por la corriente de línea, que es 10.43 por el voltaje, que es 400 voltios. Eso me daría igual a 7.226.11 voltiamperes, ¿sí? 7.226.11 voltiamperes. La anterior me dio 5.769.54 voltiamperes reactivo. Y la potencia activa 4.350.12 watts. Y esto sería todo para el cálculo de circuito trifásico equilibrado triángulo. Gracias.